Buenas noches, Nick. Buenas noches, licenciada. Buenas noches, Nick. Buenas noches, Nick. Buenas noches, licenciada. Muy bien, jóvenes, ahí esperamos que estén sin novedad, licenciada Carolina también. Entonces, cuéntenme ahí cómo les fue con su ejercicio del día anterior. No sé si lo repasaron. Bueno, para aquellos que no lo hayan repasado, siempre lo vamos a comentar ahí para un recordatorio del punto que estuvimos trabajando el día anterior. Y así lo recordamos y vemos ahí con qué vamos a continuar. Si solo permítame, vamos a dar acceso. Entonces, ¿se recuerdan que el día anterior estábamos viendo el tema de las acciones rescindidas? Acciones que se rescinden por el tema de morosidad. Ahí que el socio que se compromete con la suscripción de las acciones, por alguna situación no las cancela dentro de su tiempo y derivado de ello, toman la decisión en junta de accionistas de rescindirle las acciones. Puede ser o su totalidad o solamente una parte. Entonces vamos a recordarnos qué nos decían en este ejercicio. Solo permítame que vamos a dar ingreso. Entonces, este era el enunciado que teníamos el día anterior, donde nos indicaban, ahí sí que todo el historial, bueno, de que en diciembre se había comprometido el señor Leonel Flores a suscribir 20 acciones ordinarias y 10 acciones preferentes al 8%. En esa misma fecha, nos indicaban que había cancelado todas las acciones ordinarias y el 60% de las acciones preferentes. Entonces aquí pues habíamos comentado que eran como las operaciones normales, ¿no?, que ya hemos visto con relación a la suscripción y el pago respectivo de acciones. Aquí entonces no había mayor inconveniente. Pero ¿qué pasaba? Que el señor llega el 20 de febrero que tenía que cancelar el resto de las acciones preferentes, ya que cancela todas las ordinarias y el 60% de las preferentes. Pero como no se presenta a cancelarlas, se decide rescindirle las acciones preferentes por falta de pago. Entonces, aquí habíamos indicado que íbamos a reclasificar las acciones preferentes que el socio se había comprometido a suscribir. Entonces, en esta categoría dejamos los 1,000 quetzales. Como estamos como cerrando, cerrando la cuenta y que el socio adeuda, entonces hacemos la mayorización y aquí teníamos accionistas preferentes con 1,000 quetzales menos los 600 quetzales que ya había cancelado. Entonces el saldo o lo que él debía eran 400 quetzales. Y lo que él ya había desembolsado y había cancelado en caja y bancos, que son estos 600 quetzales, queda como un saldo a su favor. Entonces ahí lo vamos a manejar en la cuenta de acreedores varios. Entonces habíamos indicado que los gastos, aquí tenemos que
Hay gastos para colocar nuevamente en circulación las acciones, derivado de que se concede un descuento del 10%, y también algunos gastos incurridos por 175 quetzales en ese caso. Entonces, aquí, en lo que es la colocación de las acciones rescindidas, en lugar de colocar superávit pagado con relación al descuento concedido, habíamos indicado que usamos acreedores varios, en el entendido que del saldo que se le adeuda en este momento al socio moroso, de ahí vamos a tomar esos 100 quetzales o el valor necesario, y no es que lo va a estar absorbiendo la empresa. Entonces aquí Caja y Bancos reciben 900 quetzales, acreedores varios lo tenemos aquí con 100 quetzales, y vamos a estar abonando las acciones preferentes rescindidas que estamos entregando. Posteriormente, aquí vamos a registrar los gastos por colocación de las acciones, o sea, los 175 quetzales. Entonces teníamos que no vamos a colocar aquí honorarios, por ejemplo, o la clasificación que le daríamos como gasto de la empresa, sino que también lo vamos a estar descontando de la cuenta de acreedores varios. Y abonamos Caja y Bancos, que es de donde se está cancelando el valor de las publicaciones. Y ya en este punto, como ya no hay más gastos, tenemos que de los 600 quetzales que él había entregado, le vamos a restar gastos por 275 y todavía le debemos 325. Entonces nos indica que este reintegro se le hace al señor Flores en efectivo. Entonces, aquí la estructura nos queda similar a la partida anterior, pero el cambio que tenemos es el concepto. Aquí vamos a tener acreedores varios siempre, que le cancelamos los 325, pero es por el reintegro del saldo a su favor. Entonces, eso era lo que habíamos trabajado el día anterior. Ustedes me indican si hay alguien que tenga siempre ahí alguna inquietud al respecto. Pues todo claro, Lick, en el momento. Muy bien, Brandon, gracias. Entonces, jóvenes, ahora vamos a la siguiente parte. En el punto B, nos indican el saldo que resulta a favor del accionista insolvente se le reintegra con acciones no suscritas de la empresa y de haber algún remanente en efectivo. Entonces, con base en el ejemplo anterior, considere la variante que el reintegro al señor Flores, socio insolvente, se le realiza con las acciones ordinarias que alcance a cubrir el saldo a su favor y de existir diferencia en efectivo. Ya que esto es con base al ejercicio A que tenemos, o al ejemplo A. De las partidas 1 a las 5 no tienen variación. Varía a partir de las 6 debido a que deben suscribirse las acciones necesarias para realizar el pago. Entonces aquí nuestra base es siempre el ejemplo A. Aquí tenemos siempre la suscripción, la cantidad que efectivamente canceló, la rescisión de acuerdo a la misma información que tenemos. Ahí sí que la entrega de las acciones concediendo el descuento, los gastos por colocación de las acciones. O sea, las primeras 5 partidas que se trabajaron no tienen ningún cambio. Pero al momento que le vamos a cancelar estos 325, es donde ahora sí nos indican que vamos a estar entregando acciones para realizar el pago. Aquí nos indican, en esta,
nos indica que se le realiza con las acciones ordinarias que alcance a cubrir el saldo a su favor y de existir diferencia en efectivo. Aquí estamos considerando que son acciones nuevas. Entonces, para poder cancelar con esas acciones nuevas, primero vamos a tener una suscripción normal. ¿Por cuántas acciones? 325 es lo que se le adeuda al socio ahora. Y recordemos que el valor por acción en el enunciado nos indicaban que era de 100 quetzales. Aquí en esta primera parte, ahí nos indica que el valor nominal de las acciones es de 100 quetzales cada una. Entonces, aquí, ¿qué tendríamos? 325 quetzales dividido dentro de 100 nos alcanza, dice que tenemos 3 como valor entero, entonces nos va a alcanzar para 3 acciones enteras, de que 300 quetzales, y el punto 25 serían los 25 quetzales. Entonces esto sería en acciones y 25 quetzales en efectivo. Esto sería lo que le vamos a estar cancelando, que es lo que corresponde a este saldo de 325 que le vamos a reintegrar. Entonces, la partida de la suscripción, una suscripción normal. $23. 25, no, 24 creo que era la fecha que le habíamos colocado a las partidas. En este caso, recuérdense que sí nos especifica que son acciones ordinarias las que le vamos a estar entregando. Ya teniendo suscritas las acciones, pues ya podemos proceder a realizar el pago. Aquí entonces tendríamos, le vamos a dar de baja siempre el saldo de acreedores varios con los 325. Poner aquí. Le vamos a estar entregando las 3 acciones ordinarias y de caja y bancos vamos a estarle entregando 25 quetzales. Para que de esta manera pues sí ya le cancelemos su saldo. Ya no es socio insolvente, pero para que recordemos, en este caso, derivado de dónde venía la operación. Entonces, el cambio que tenemos aquí básicamente es que como vamos a estar entregando acciones nuevas, primero vamos a suscribir las acciones para poder entregarlas. ¿Qué otra opción podríamos tener? Que tal vez dentro de la información nos indiquen que tenemos disponibles acciones en tesorería. Entonces, si por ejemplo nos hubieran dicho que se paga con 3 acciones en tesorería, siempre nos hubiéramos ido a la partida 16 y en lugar de accionistas ordinarios, aquí estaríamos entregando las acciones ordinarias o preferentes en tesorería. Entonces les dejo aquí la información. Ahí sí que revísenla y si tienen ahí alguna, pues la pueden comentar. Creo que sí.
Rolando, díganos. Licenciada, buenas noches. Buenas noches. Mire, con una consulta. Con ese inciso, estaríamos dando entendido de que la partida 16 anterior se estaría como que anulando y entraría estas acciones ordinarias. Así es, o sea que en sustitución de la 16 anterior, esta Ajá. sería la 16 y 17, respectivamente. Sí, pues. Ah, ya entendí. Muchas gracias. Muy bien. Voy a copiar esto aquí, permítanme. Lick, disculpe, entonces, para cubrirle el reembolso al socio, se le está pagando con acciones. Así es. Y los 25 quetzales, eso sí ya los asume la empresa. No siempre se los vamos a estar. Recuérdense que a él le quedamos debiendo, en este caso, después de que descontamos todos los gastos, nos quedaron 325, que es lo que le vamos a reintegrar al socio. Ah, sí, cierto. Ya entendí, Lick. Gracias. Muy bien. Jóvenes, un paréntesis. Para el día lunes, bueno, sí, en estos días yo considero que para el viernes le voy a trasladar a la licenciada Carolina ahí como formato, si quieren, para que así los tengamos como listos para el día lunes, para que se nos pueda facilitar un poco lo que es el vaciado de la información del tema de valor en libros. Y así pues ya empezamos a trabajar ese tema el día lunes. Entonces, jóvenes, bueno, vamos a regresar a este tema, vamos a continuar. En este caso nos indica que no se rescinde la totalidad de las acciones suscritas y el saldo que resulte a favor del accionista insolvente se le reintegra con acciones en tesorería, que era el otro caso que estábamos comentando, y de haber algún remanente en efectivo. Entonces aquí tenemos que el 1 de diciembre del 2020, en la sociedad del inseguro, el señor José Morales suscribe 25 acciones ordinarias. Solo déjenme verificar algo.
Entonces ahí está verificando. Bueno, vamos a cambiar ahí las fechas que como que no tenía aquí guardado unos cambios. Pero básicamente nos indican que suscribe 25 acciones ordinarias y 20 acciones preferentes al 6%, con valor nominal de 150 quetzales cada uno. En esa misma fecha, canceló en efectivo el 50% de cada tipo de acción. La fecha para cancelar las acciones suscritas vence el 10 de marzo. Sin embargo, no se presentó a cancelarlas. Y el 2 de mayo, por falta de pago, deciden rescindirle el 80% de las acciones suscritas. Entonces, con las primeras dos partidas considero que no tienen ningún inconveniente. Con la tercera, les voy a dar un momento también para que ustedes analicen cómo nos podría quedar. Aquí tenemos que una de las variantes es que los dos tipos de acciones van a ser rescindidas, pero ahora va a ser por una cantidad, bueno, es por una cantidad menor porque va a ser el 80%. Entonces, consideren ustedes ahí cómo nos podría quedar la partida, incluyendo las cantidades. Entonces, vamos a ver, yo considero que vamos a darles unos 5 minutos ahí para que lo trabajen.
Muy bien, jóvenes, entonces veamos. Por favor, ahí ustedes me van a ayudar. Con relación a lo que es la suscripción del señor Morales, ¿a cuánto ascienden las acciones ordinarias ahí que él está suscribiendo? 3.750. Muy bien. Y preferentes. 3.000. 3,000. Muy bien. Entonces, efectivamente, él está suscribiendo por concepto de las acciones ordinarias. Tendríamos 3,750 y de las preferentes 3,000 quetzales. Ahí estamos bien con la suscripción. ¿Y cuánto es lo que estaría él cancelando de cada tipo de acción? De las ordinarias, 1.875. Sí, Y de las preferentes, 1.500. gracias. Y eso en total pues nos da 3,375. Eso es lo que él está cancelando. Siempre le vamos a colocar correlativo, pues el número
que nos tocaría en este caso 13, pero ahí sí que habría que colocar el que le corresponda. Entonces aquí nos indicaba que la fecha para cancelar las acciones suscritas venció el 10 de marzo. Sin embargo, no se presentó a cancelarlas. Y por ello es que el 2 de mayo deciden que por falta de pago se le va a rescindir el 80% de las acciones suscritas. Entonces, en este caso sí es de los dos tipos de acciones. Entonces ahí se recuerdan que hacemos referencia al tipo de acción. Entonces tenemos acciones ordinarias rescindidas, acciones preferentes rescindidas. Recuerden que vamos a estar como cancelando los dos tipos de acciones. Entonces tenemos una parte que adeudan los accionistas ordinarios, lo que adeudan los accionistas preferentes y la cuenta de acreedores varios. Pues en esta cuenta de acreedores varios, prácticamente, si aquí vamos a registrar en accionistas ordinarios y preferentes, que todavía está la deuda del 50% y es el 80% el que le estamos rescindiendo, prácticamente en acreedores varios nos va a quedar el equivalente al 30% del total ahí de las acciones que se habían suscrito. Entonces, aquí en acciones rescindidas, Sería el 20%, licenciada, perdona. vamos a ver, el 30%. Porque el 20 no es 80 que se rescinde. Ahorita vamos a comentar a qué nos estamos refiriendo. Gracias. Muy bien. Entonces, hay diferente forma en que ustedes lo pueden haber interpretado y siempre vamos a llegar, digamos, a los mismos datos. Siempre que tengamos claro qué es lo que vamos a estar trabajando. Entonces, tenemos que el 80% del total de lo suscrito es lo que se le va a estar suscribiendo. Entonces, inicialmente verifiquemos si estas son las cantidades que les quedan y lo que corresponde a los valores que se están rescindiendo. Sí, licenciada. Muy bien. Sí, licenciada. Gracias. Aquí pues prácticamente lo estamos haciendo directo, pero verifiquemos siempre cómo nos quedaría la mayorización de la cuenta de accionistas ordinarios y también la de los accionistas preferentes. Entonces, de la partida 11, estoy colocando en el lado que no es así. Entonces, de la partida 11 tenemos que el socio se comprometió en suscribir 3,750 acciones. De esa cantidad, en la partida 12 había cancelado 1,875. En el caso de los accionistas preferentes, teníamos 3,000 quetzales y de los cuales canceló 1,500. Entonces, inicialmente, si verificamos la cuenta de accionistas ordinarios para cancelarla, tenemos que colocar el 50% que está pendiente de pago, que correspondería nuevamente a 1,875 y 1,500 quetzales. Para que cuando ya trasladamos aquí las cantidades de la partida 13, aquí con este registro, pues ya las cuentas nos quedarían a cero.
pero ¿qué valor le vamos a colocar a acreedores varios? Entonces, una me pueden decir ustedes, bueno, casi que la cuadradora, es la diferencia, pero si nos están indicando que es el 80% de las acciones suscritas, una forma en que ustedes podrían considerarlo es a 80% le quito el 50%, que era lo que estaba pendiente de pago. Entonces, del total, aquí a los 6,750, le podemos aplicar también el 30%, para que el 50% pendiente de pago más este 30%, ahí vamos a estar reflejando el 80% total que está pendiente de pago. Pues aquí tendríamos los 2,025, que equivalen en ese caso al 30% de lo que él había pagado. O sea que al socio le vamos a estar dejando un total de 20% de las acciones que efectivamente había pagado. El 30, Lick. El 30 del total. Licenciada, perdone, ahí se toma en cuenta el 50%, perdón, el 80% que se va a rescindir, se le quita el 50% que ya pagó. Ahorita estamos refiriéndonos al 50% pendiente de pago. Ahorita vamos a ver eso. Y un poco. Perdonen la pregunta, ¿de dónde sacó los 2025? Que no vi, perdón. Ahorita vamos a ver. Si gustan, hagamos una cosa. Les voy a dar un minuto para que ustedes lo miren, revísenlo y después entonces les comento nuevamente qué es lo que estamos haciendo. Entonces, veamos nuevamente, jóvenes. Aquí tenemos que se va a rescindir, solo que aquí es del 80% de acciones por morosidad. Si hubiese sido el 100%, entonces ahí sí tomaríamos los 3,750 y 3,000 quetzales.
Y aquí en acreedores varios estaríamos colocando los 3,375. En la mayoría de problemas que vamos a tener, pues sí vamos a estar rescindiendo el 100%. Pero en este caso, para que veamos cuál sería la lógica que vamos a estar aplicando. Entonces, ¿qué situación tenemos? Del total, él procede a cancelar el 50%, pero de este 50% no le vamos a rescindir ahí sí que el total, sino que le vamos a dejar una parte y la otra es la que sí vamos a tomar para que de ese saldo le vayamos descontando los gastos. Entonces, si lo separamos, aquí tenemos 6,750 porque es sobre el total. Aquí tendríamos de lo que él ya canceló, el 30% es lo que le vamos a estar rescindiendo con relación a lo pagado y el 20% es lo que le vamos a estar dejando. De esta manera tendríamos 50% de acciones pendientes de pago más el 30%, tendríamos este 80% que le estamos rescindiendo de las acciones. Entonces, esa es una forma en que ustedes lo podrían ver. ¿Y cómo determinó ese porcentaje, los 30 y 20? Yo entiendo que es 50, pero ¿cómo hizo para poder sacar 30 y 20? Ay, es que aquí tenemos que del total nos indican que vamos a rescindir el 80% de las acciones. Si lo vemos por el total, esto equivale a 5,400 quetzales. ¿Correcto? ¿Sí? O sea, esa es la primera parte. Entonces, a él estaríamos dejando un total de 1,350 quetzales. Entonces, ¿qué situación tenemos? Que de este 80%, si a él le vamos a dejar el 20%, entonces vamos a manejar un 80%. Y de esta cantidad ya sabemos que él había cancelado un 50%. Entonces, si aquí está reflejado el 50% de lo que debe, entonces aquí debe o adeuda 50% de cada tipo de acción. Entonces, aquí vamos a reflejar, pero el 30%, para que así tengamos 50 y 30, 80%. Trabajando en función del total de las acciones que él había suscrito. Entonces, nuevamente les dejo ahí la información para que hagan sus cálculos y lo vayan verificando. Lick, disculpe, lo que pasa es de que yo también tenía una confusión, pero lo que sucede es de que yo estaba tomando el 50% que el socio ya había pagado, pero se toma el 50% que no ha pagado y se le hace la devolución del 30% del 50% que ya pagó. Exactamente. Eso mismo estaba, así mismo lo estaba analizando yo también, licenciado. Por eso le decía que el 50% de lo pagado, le decía yo, cuando sacaba el 80%, sacando la diferencia del 30%. No, ahí se toma el 50% pendiente y se le devuelve el 30%. De ese 30% es que se van a hacer las deducciones por gastos. Así es, Brandon. Y por eso les comentaba, ustedes lo pueden enfocar de distinta forma y que lo importante es como que identifiquemos eso ahora. ¿Qué cantidad es la que le vamos a entregar al socio? O sea, su 20%, o sea, de ese 50%, vamos a ver, ya me perdí ahí de página. Entonces, del 50% que él canceló, recuérdense que esto él ya lo entregó a Caja y Bancos. Entonces, no le vamos a rescindir el total. Derivado de ello es que vamos a tomar que de esta parte que él ya canceló, una parte se las vamos a dejar en acciones y otra parte es la que nos va a servir para descontarle los gastos en que incurramos. Entonces, si consideramos esta parte, que es lo que
Bueno, vamos a estar considerando que de este 50% de lo que él ya canceló, le vamos a estar dejando el 20%, solo que el 20% del total, ¿verdad? Entonces le vamos a dejar el 20% y vamos a tomar el 30% del total para irle descontando los gastos en que se incurre. Entonces ahí sí véanlo, si no, ahí sí que analícenlo de otra forma. Y lo otro que comentábamos, ¿no? Sabemos que estos 1,875 y 1,500 corresponden a los saldos pendientes, que cabal es lo que tenemos aquí en la partida 13 y que lo estamos reflejando en la mayorización. Y también, ahí sí que sí podrían también tomar, bueno, 5,400 menos el 50% pendiente de pago, nos va a quedar los 2,025. Y si tomamos los 2,025 dividido 6,750, nos quedaría ese 30% para que 50 y 30 nos dé el 80% que estamos rescindiendo en acciones. Brandon, díganos. Lick, solo una consulta. Puede ser que haya un caso en el que ¿cómo se dice la palabra? ¿Rescinda? Ajá, exactamente. Que se rescindan las acciones, pero de lo pagado. Porque es que yo ahí me estaba haciendo bolas también porque yo estaba calculando el 30% de lo que él ya había pagado. Pero de ahí leí bien que decía que era de lo suscrito. Entonces yo le pregunto, ¿habrá algún caso en el cual se tome el porcentaje sobre lo pagado? Es que en este caso, si vemos del total, de hecho, si lo estamos tomando. Tenemos un 100%, en este caso son las acciones suscritas. ¿Cómo se los coloco? O sea, sería de esas 100 el pago 50% de las acciones. Exactamente. Entonces, del 100% de acciones suscritas, efectivamente se pagó 50%. Pero si vemos, lo que se le está recibiendo es el 80%. Entonces, sí vamos a tomar una parte, o en el caso anterior, el total de lo que había pagado. En este caso, sí estamos tomando, siempre vamos a tomar una parte de lo pagado, porque así de ese saldo que él ya había cancelado, le vamos a estar descontando los gastos en que incurre. Si le rescindimos las acciones, pero no tomamos en cuenta algo que haya pagado, podría ser que el socio no nos reintegre los gastos en que incurramos. Ah, ya hoy sí, ya entendí, es que yo estaba haciéndome bolas también. Muy bien. Bueno, vamos a ver ahí más adelante también un momento ahí para que lo verifiquen si tenemos ahí alguna inquietud. Entonces, a continuación, ¿qué es lo que nos indica? Que ya la nueva colocación de estas acciones rescindidas se lleva a cabo el 3 de junio, bajo las siguientes condiciones. Entonces, en la literal A nos indica que se colocaron nuevamente las acciones ordinarias con una prima del 15%. Entonces, el registro, ahí sí que tendríamos caja y bancos a lo que es la cuenta de acciones ordinarias rescindidas, y habíamos comentado que si es un beneficio para la empresa, nos quedamos en este caso con la cuenta de superávit pagada. O sea que la sociedad va a absorber esa ganancia. Pero cuando las estamos colocando con descuento, aquí sí vamos a estar utilizando la cuenta de acreedores varios. Ahí le vamos a estar descontando
el saldo del socio moroso. Aquí pues ya nos están indicando los gastos incurridos y aquí pues que el reintegro se le va a realizar con acciones ordinarias en tesorería y de haber diferencia en efectivo. Entonces vamos a registrar. Partida, en este caso la vamos a colocar número 14. Y las ordinarias se colocan con una prima del 15%. Ahí solo, ¿en qué fecha? 3 de junio. Por favor, van verificando ustedes los cálculos y me comentan ahí si llegamos también a ese resultado. Ahorita voy a ver. Jóvenes, no sé si alguien tenía alguna duda. Esas son de la partida 14 son de las 20 acciones ordinarias que corresponden al 80%, ¿verdad, Lick? Exactamente, Brandon. Ay, Scarlett, vamos a ver de dónde salen los 3,450. Ahorita vamos a comentar, Scarlett. Entonces, jóvenes, esta es nuestra partida de la rescisión. Entonces, aquí recordemos que para este caso de los 3,750 solamente se rescindieron 3,000 quetzales de acciones ordinarias. Es decir, que 750 quetzales le dejamos en acciones ordinarias al socio. Y de las preferentes, de estos 3,000, le rescindimos 2,400 y le dejamos a él 600 quetzales en acciones. Entonces ahora las acciones que vamos a estar colocando son 3,000 ordinarias y 2,400 rescindidas, que corresponden al 80% de lo que originalmente había suscrito. Entonces, aquí que estamos colocando las acciones ordinarias rescindidas. Entonces, valor nominal de las acciones, 3,000 quetzales. Y aquí nos indica que vamos a colocarlas con una prima del 15%. Ahí es de donde salen esos 450 quetzales. Por lo tanto, Caja y Bancos va a recibir el valor nominal de las acciones que se habían rescindido
más el superávit que corresponde a la prima que nos están reconociendo en la colocación de esas acciones. De ahí es de donde sale ese valor, Scarlett. Muy bien, Scarlett. Entonces ahora vamos, pero con la otra parte. Ahora son las acciones preferentes rescindidas, o sea, estos 2.400 quetzales. En ese caso nos indica que estas acciones se van a colocar, pero concediendo un descuento del 10%. Entonces aquí tenemos los 2.400 quetzales en acciones. Sobre esos 2.400 vamos a calcular el 10% y Caja y Banco se estaría recibiendo el 90% del valor de las acciones. Entonces vayan ustedes verificando siempre los datos. Y disculpen ahí que les esté reiterando lo mismo, pero se recuerda. Si es una prima, lo manejamos como habíamos visto anteriormente. Esa ganancia la va a absorber la sociedad, ¿no? Y si es con descuento que las colocamos, aquí sí vamos a estar utilizando la cuenta de acreedores varios. Entonces aquí sí le vamos a descontar al socio cualquier gasto en el cual incurramos para colocar nuevamente en circulación las acciones. Y quienes vayan bien en esta parte, ya en el siguiente registro, se recuerdan que hay que registrar los gastos incurridos y a continuación pues hacer el cálculo de cuánto es lo que le corresponde de reintegro al socio moroso. Una consulta, cuando dice se colocan las acciones, se puede tomar como venta. Se toma como sinónimo. Perdón, no se le escuchó. ¿No se lo escuchó, Lick? Entonces sí, tanto para este caso. Ay, muy bien. No sé ahora si me escuchan. No, Lick, se lo escucha cortado. Hola. Se escucha entrecortado, Ligda. Sonido, pero. Y jóvenes me comentan si se escucha o no. O sigue entrecortado. No, ahorita sí ya se escucha claro, Ligda. Ahorita ya se escucha, licenciada. Si en caso hay algún problema nuevamente me comentan. Entonces les indicaba, la colocación sí se toma como sinónimo de venta. Ah, ok. Muchas gracias, ¿No? Lick. Entonces veamos cómo nos quedan también los otros registros, jóvenes. Aquí tenemos los gastos ascienden a 1.050 quetzales.
Entonces, jóvenes, ¿cuál sería el saldo a favor del socio moroso? 735. 735. Muy bien, gracias, Fernanda, gracias, Ruth. Efectivamente, nos quedan 735 quetzales. Y con eso, ¿cuántas acciones podríamos entregarle? Cuatro. Son 4. Exacto. Con acciones ordinarias, creo que son, ¿verdad? Vamos a ver. Acciones ordinarias en tesorería. ¿Alguien que tenga duda de por qué son 600 quetzales? Yo tengo dudas, pero en la partida. Licenciada, así como en el ejemplo anterior hicimos aparte la partida de suscripción. Aquí, ¿por qué no es igual? Ah, por el tipo de acciones que estamos entregando. Recuérdense que... Ay, recuérdense ahí como de las clasificaciones que hemos estado trabajando en acciones. Entonces, vamos a hacer un breve recordatorio. Recuérdense que tenemos las acciones ordinarias, por ejemplo, no emitidas. Estas que son las acciones que aún no han sido suscritas por los socios. Pero de ahí habíamos indicado que podía ser que esas acciones ya estuvieran en el mercado y regresan a la sociedad. Entonces, ahí ya entran en una nueva clasificación, que son las acciones ordinarias o preferentes en tesorería. Entonces, ¿qué diferencia tenemos? Que en el caso anterior, en el de la opción B, íbamos a tomar de estas acciones ordinarias no emitidas, entonces había que suscribirlas y teníamos que cancelarlas. O sea, las íbamos a usar para cancelarlas, la deuda. Y en este caso, si estas son acciones ordinarias en tesorería, estas ya pasaron por esa etapa de que habían sido suscritas, las pagaron, se la entregaron al socio y regresan a la sociedad. Entonces, cuando vamos a utilizar estas acciones, ya sea que las vendamos, que fue el tema que vimos antes de rescisión de acciones, estas acciones ya no es necesario suscribirlas para poder entregarlas, sino que las tenemos ahí en reserva y en este caso las usamos para cancelar. Pero esa es la diferencia que tenemos. Estas aún no han sido suscritas y las que están en tesorería ya estaban en circulación y regresan a esta categoría en la sociedad. Gracias, licenciada. Muy bien. Pero ambas son cuentas de activo, ¿verdad? Recordemos que son más que todo cuentas que vamos a estar manejando en la sección del capital. Gracias. Bueno,
Licenciada, perdone la molestia. A mí sí me quedó duda con el saldo. Sí, Entonces, con el saldo. perdone, gracias. Recordemos que siempre lo que vamos a hacer es vamos a ver aquí. Entonces tenemos la cuenta de acreedores varios. Por primera vez manejamos acreedores varios en la partida 13. De la partida 13 la traemos, vayan verificando ustedes, con 2,025 quetzales. Es de este saldo del que tiene duda, ¿verdad? Sí. Sí, muy bien. Entonces, 2,025 vienen de la partida número 13. De ahí vamos a la partida 15 y de aquí viene un cargo por 240 quetzales. Y corresponde a lo que le estamos cargando por concepto del descuento. Y aquí tenemos la partida 16, de la cual traemos lo que le estamos cargando por concepto de gastos incurridos para la colocación de las acciones. Esos son los 3 movimientos que están afectando. Entonces vemos que tenemos que el saldo a favor inicialmente eran 2,025, pero gastamos 1,290. Entonces, ¿cuánto sería el valor que le adeudamos? Nos queda que son 735 los que todavía nos queda pendiente de reintegrarle al socio. De ahí es de donde sale esa cantidad. Gracias, licenciada. Muy bien. Entonces, jóvenes, ¿alguna inquietud que tengan con relación a este problema? Licenciada, perdone, para sacar siempre eso sería, ¿cómo decirle? Sería bueno siempre hacer la mayorización, ¿verdad? Para sacar ese resultado, ese saldo. ¿Cuánto se le da deuda? Considero que es lo mejor, Leonel. Ok, gracias. Brandon, digan. Licenciada, disculpe, ¿y por qué van los 600 en la partida de acciones ordinarias en tesorería y 135 en caja y banco? ¿Me puede explicar eso, por favor? Ay, de acuerdo. Jóvenes, también hay que verificar, dentro de la misma información que nos dan, que puede haber algún dato que cambie. No es como que todos los ejercicios nos van a venir con el valor de las acciones por el mismo valor, ¿verdad? Entonces, para este problema, o sea, dentro del mismo problema no vamos a estar cambiando los valores nominales de las acciones. De un problema a otro, sí. En este caso nos dan dentro de la información que el valor nominal de las acciones es de 150 quetzales cada una. Entonces, derivado de ello fue que si debemos 735 quetzales, eso es lo que le tenemos que cancelar. Lo vamos a dividir dentro del valor nominal de las acciones. En este caso, 150 quetzales. Entonces, 735 dividido 150 nos queda 4,9. Ese punto 9 nos indica que no cubrimos el valor de la última acción. Entonces, toman ustedes el valor entero, 4,
que tendríamos aquí 4 por 150. Entonces eso equivale a que son 600 quetzales los que vamos a estar cancelando en acciones. Y 135 en efectivo. Y recuérdense que sí, si en el caso nos hubiesen dicho que se iba a suscribir nuevas acciones, entonces en ese caso sí hubiésemos tenido que hacer una partida de suscripción y de ahí el pago. Pero aquí, como son acciones en tesorería, ya solamente las vamos a estar entregando. Entonces eso era con relación a la cantidad de acción, perdón, los 600 quetzales, Brando. Gracias, licenciada, sí, ya quedó todo claro. Licenciada, ¿será que Muy podría bien. subir ahí a la partida 15, perdone? Gracias. Bueno. Y ahorita ando algo atrasada aquí con la información. Y Jesús, ¿las acciones en tesorería se ponen a la venta? Sí. Recuérdense que, bueno, aquí ahora yo les voy a preguntar a ustedes. ¿Cuánto tiempo máximo es el que pueden estar las acciones en tesorería en la sociedad? 6 meses. 6 meses. 6 meses. 6 meses. Efectivamente. Entonces, recuérdense que si se tienen acciones en tesorería, lo ideal es como primero colocar esas acciones para que no exista el riesgo de tener que disminuir el capital autorizado. Entonces, jóvenes, ¿alguna inquietud que tengan con este enunciado? Licenciada, una última consulta. Y cuando Sí. se colocan a la venta, transcurren los 6 meses y no tienen ningún movimiento. Si, por ejemplo, las acciones no lograron que las colocaran, o sea, recuérdense que si las colocan, nuevamente están dentro del capital que está en circulación. Ahí no habría ningún problema. Pero en el caso de que no logren colocar esas acciones en los 6 meses, la sociedad tendría que disminuir su capital autorizado. Bueno, muchas gracias. Entonces teníamos a continuación, bueno, si quieren le toman una captura de pantalla, este era el que íbamos a desarrollar ahí como repaso. La ventaja es de que en este ejercicio sí se rescinde, pero la totalidad de las acciones, yo creería que ahí pues no se les va a estar complicando tanto. Entonces, para que lo desarrollen ustedes en estos días y siempre lo vamos a verificar el próximo día de clases. Licenciada, Ahorita pues, ya es poco el ¿no lo tiempo. compartieron, licenciada? Disculpe, ¿Compartieron ese dato que tiene en pantalla? Perdone. no. Ah, ok, Este sí, no. lo ando buscando, no encontraba con razón. No, sí no. Ok, gracias, ya le tomé Sí. captura, gracias. ¿De acuerdo? Y es que si ahorita ya en 5 minutos, yo creo que mejor repasen lo que hemos visto. Tiene algo, ¿qué les diría yo? Como alguna similitud ahí con, bueno, es una combinación de los anteriores, ¿verdad? El ejercicio anterior, de acuerdo.
Entonces, este les queda ahí de tarea. Y así si tienen ustedes alguna duda todavía con relación a este o alguno de los anteriores, aprovechamos ahí para comentarlas. Brandon, díganos. Lick, disculpe, buenas noches, ¿será que le puedo hacer una consulta? Es que estaba ayer haciendo el laboratorio 4, el laboratorio 2, perdón. Ay, yo dije, según yo eran 3, dije yo, y ahora el cuarto, ¿de dónde salió? Dije, creo que ya le capté a qué se refiere. Ahorita lo pongo aquí, si quieren me empieza a comentar, Brandon. Sí, es que estaba viendo yo ahí que está diferente a los otros, porque acá la readquisición de acciones es diferente, porque acá se readquieren con ganancia y con prima y con descuento. Ahorita lo vamos a colocar. Laboratorio 2 me comentaba, ¿verdad? Sí, por favor. Me imagino que es el problema 4. Ajá, así es. Sí. Lo que pasa es de que yo estaba operando las partidas, pero usted me dice si las dejé bien, porque como dice que las primeras 500 acciones se readquieren con un 30% sobre su valor nominal. Sí. Yo ahí asumí que obviamente como las estamos readquiriendo es una pérdida de ese 30% para nosotros. Así es. Entonces yo puse cargada acciones ordinarias en tesorería, superávit pagado a caja y bancos. Vamos a ver. Sí, así nos quedaría el registro. Sí, así es, ¿verdad, Lick? Y la segunda es lo mismo, solo que se readquieren con un descuento, que en este caso sería una prima para nosotros. Entonces, yo cargué acciones ordinarias en tesorería, abonado a caja y bancos y superávit pagado. Sí, así nos quedaría. Recuérdense que incluso... no, es que sí, con ustedes no hicimos esa parte. Pero sí vimos ese caso, pero sí es ahí como usted lo está indicando. Y lo vimos también uno de los dos en los ejercicios de repaso que realizamos. Pues no, lo que pasa es de que eso no lo habíamos visto e incluso yo lo estaba confundiendo con las partidas de venta de acciones, pero ahí me puse a analizar y estaba viendo yo que es al revés como se registran, como en este caso la prima ahí o sea, el valor sobre las acciones es una pérdida para nosotros y el descuento es una ganancia a la hora de readquirirlas. Ahí sí, la interpretación sí está bien, pero ya le voy a jalar las orejas porque sí, esa parte sí la vimos. Entonces vamos a aprovechar ahí que ya les voy a quitar un poquito de tiempo todavía. Bueno, ahí para quienes quieran. Tenemos tiempo suficiente, lo podemos hacer todo, licenciada. Bueno, entonces, bueno, por lo menos ahí para quienes ahí quieran ver esa parte por aquello de que les hubiese surgido la duda. Estos eran los ejercicios de repaso que vimos el viernes o el lunes, creo yo, parte de. Entonces, en el problema 4, por ejemplo, teníamos aquí que la empresa El Ganador readquiere con una prima del 15% 20 acciones ordinarias con valor nominal de 100 quetzales y las vende con un descuento del 10%. Entonces, aquí tenemos uno de los dos casos que nos estaba planteando Brandon. Cierto, ya me van a jalar las orejas a mí y no. Entonces, este es el que sí vamos a agregar. Bueno, ahí
Vamos a quitarle aquí las cantidades. Entonces, aquí para que tengan ustedes, recuérdense que es tema de readquisición de acciones. Entonces, este es el que sí vamos a agregar. Pongámosle que es 4.2, por ejemplo. Entonces, este es tema de readquisición, y es que de paso que a veces los términos se nos pueden confundir, ¿verdad? Readquisición y rescisión. Pero recuérdense que readquisición, vamos a colocarle acciones en tesorería. O readquisición de acciones, ahí para que no nos vayamos a confundir. Entonces, este sería como la segunda opción para que verifiquemos cómo nos va a quedar la estructura en la partida cuando estamos readquiriendo con descuento y en este caso, pues vendiendo con una prima. Ahí pues básicamente ya solo de hacer el cálculo ya tenemos ahí la estructura de las partidas. Linda, yo creo que como usted dice, lo que tal vez hace un poquito de bolas en el laboratorio es los términos, más que todo, como no están con las mismas palabras. Yo pienso que quizás eso es lo que a veces lo confunde a uno. Ahí sí que es probable. Vamos a ver. Sí, precisamente por eso le consultaba si la palabra colocar se refería cuando se venden o cuando se readquieren, o depende del tipo de operación que se está haciendo con las acciones. Cuando nos indican se colocan, siempre es que van a salir las acciones de la empresa. Entonces, se colocan, lo estamos tomando que es sinónimo con venta. Okay. Pero sí, en los dos casos es salida de las acciones de la empresa. Entonces, ahí para que no se van a confundir en esa parte. Y en este caso, la readquisición, eso tiene que ver con el tema de las acciones en tesorería. Ay, es que cabal ahorita tienen las prácticas, ¿no? Sí, licenciada. Ay. Para domingo, medianoche, Ligda, por más. Bueno, vamos a platicar con la licenciada Carolina, ahí para que sí se nos había escapado eso de que ustedes tienen tienen práctica ese día, ¿verdad? Sí, Ligda. Entonces, si quieren, podemos moverlo, ¿verdad? Para no perjudicarlos. Por favor, licenciada Carolina. Para lo bueno, licenciada, gracias. Voy a modificarlo Gracias. entonces en Classroom para que no lo tengamos tan pegadito, sino que sea para el lunes, ¿les parece? Lunes 1 de agosto. Para el lunes. Gracias, licenciada. Sí, licenciada, por favor. Listo. Entonces lo voy a mover en la fecha. Martes es primero, Ligda. Ay, martes. Ah, entonces, perdón, es que aquí en mi calendario vi. No, sería entonces para lunes 31. Entonces, Pero no nos enojamos, no son mentiras. Pero no nos enojamos y lo deja para el primero. Dejémoslo para el lunes. Lunes, gracias. Por favor, con que no nos digan que para el día del examen, porque ahí sí. No, eso sería crítico. Este va a ser el siguiente. Para el final me van a decir. Entonces, jóvenes, por favor, verifiquemos aquí si los cálculos están correctos. Aquí tendríamos siempre las acciones ordinarias en tesorería, las estamos registrando con su valor nominal. Bueno, ordinarias o preferentes. Entonces ahí tendríamos las 25 acciones por 100 quetzales. En el primer caso las estamos readquiriendo con descuento, que era lo que indicaban, que entonces es beneficio para la empresa. Por lo tanto, aquí vamos a pagar, vamos a ver, las readquiere con descuento. Entonces ya está aquí.
del 10%. Entonces, corrección, son 250 de beneficio que está obteniendo en este caso la sociedad y está desembolsando 2.250 quetzales. Y en el siguiente, aquí sí al momento que las estamos vendiendo, es una prima del 15%. Entonces aquí se nos queda que vamos a tener un beneficio de 375 quetzales. Entonces ahí ya tenemos la información de este último caso como para repasar lo pendiente, para que tengan todos como los elementos, podríamos indicar, para cuando estén resolviendo su ejercicio. Ya lo habíamos visto, pero así ya tienen ustedes lo necesario para el laboratorio número 2. Entonces ustedes nos comentan alguna inquietud, comentario que tengamos. De momento no, licenciada. No, gracias. Licenciada Carolina, ¿alguna información adicional? Yo creo que entonces ahorita solamente lo de que se corrió la fecha de entrega de laboratorio. Entonces, por hoy nos vamos a quedar hasta aquí, jóvenes. Ya les robé unos minutos de su tiempo. Entonces, vayan repasando y continuamos el día lunes. Hay que tengan muy buena noche, buen provecho. Gracias por el apoyo, Ligda. Feliz noche. Nos vemos, licenciada. Que tengan buena noche. Muchas gracias, feliz noche. Igualmente. Feliz noche, licenciada. Gracias, igualmente. Feliz noche, licenciada. Igualmente, jóvenes.